El odio no cesa por odio. El odio cesa por amor. Esta es una ley eterna. Es una frase que le atribuyen a Buda. Y, a ver, suena bien, ¿no? Suena muy bien. Suena a algo que pondrías en una taza de café, en una postal. Pero si lo piensas 2 segundos, es una afirmación súper incómoda. Totalmente. No te promete que vas a ganar, ni que la justicia va a llegar mañana. Te pide algo mucho más, no sé, más retorcido. Que arregles algo adentro de ti primero, antes de que cualquier cosa pueda cambiar afuera. Y justo esa incomodidad, fíjate, es el centro de lo que vamos a explorar hoy. Hay fechas en el calendario que son como un cruce de caminos, ¿sabes? Donde chocan dos formas de ver el mundo. ¿Sí? Y hoy, 30 de enero, es una de esas. En este mismo día, simbólicamente, una vida termina y otra comienza. Exacto. Por un lado, en 1948, asesinan a un hombre que decidió hasta el último segundo no jugar el juego del odio. Mohandas Karamchand Gandhi. Y por otro, Y por el otro, muchos años antes, en 1882, nace un hombre que aprendería a manejar un poder casi absoluto, sin que ese poder se lo comiera vivo. Franklin Delano Roosevelt. y que quede claro algo, ¿no? La misión de esta charla no es poner a nadie en un altar. No vamos a hablar de santos ni de héroes. Para nada. La idea es meternos a analizar las decisiones que se toman bajo una presión que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Queremos entender cómo funciona una mente que, en lugar de echarle gasolina al fuego, busca la manera de apagarlo. De acuerdo. Empecemos por el final entonces. Vámonos a Nueva Delhi, 1948. Uf, qué momento. Hay que imaginarse la escena. La India acaba de lograr su independencia, pero el precio fue altísimo. El país se partió en dos y eso desató una ola de violencia brutal. Millones de personas desplazadas, masacres. El aire estaba, pues, cargado de miedo y de mucho rencor. Y en medio de todo ese caos, tienes a esta figura, Gandhi. Un hombre ya grande, físicamente muy frágil, que camina apoyado en sus 2 sobrinas nietas. Y su sola presencia era un problema para muchos. No porque fuera poderoso en el sentido tradicional, sino porque era coherente. Y en un mundo que se estaba desangrando por la venganza, esa coherencia era una provocación. ¿A qué te refieres con que era una provocación? A que, piénsalo, durante décadas lo insultaron, lo metieron a la cárcel, lo golpearon. Vio fracasar sus planes una y otra vez. Sí, claro. Y su respuesta, su método, siempre fue el mismo. Se negó a odiar. Se negó a devolver el golpe. Para muchos, esto no era admirable. Era una locura. Era una locura, una debilidad peligrosa en un mundo que solo respeta la fuerza bruta. Se negaba a que el dolor de todo lo que veía se convirtiera en su propio veneno. Y es justo ese veneno el que lo alcanza. Ese día, un hombre se le acerca entre la multitud, hace una reverencia y... ¡pum! Le dispara 3 veces a quemarropa. Terrible. Gandhi cae. Y con él, no solo muere un líder. Lo que me parece increíble es que, en cierto modo, muere una idea que al mundo le resultaba insoportable. Totalmente. Muere la idea de que la violencia se puede desactivar sin usar más violencia. Para los cínicos, su asesinato fue la prueba definitiva. Claro, ¿ves? Te lo dije. Exacto. ¿Ves? La bondad no sobrevive en el mundo real. Es un bonito ideal, pero al final del día, el que tiene el arma más grande es el que gana. Pero la historia, como siempre, es mucho más complicada que eso. Mucho más. Ok, para entender esa complejidad, viajemos al otro evento. Al otro lado del mundo. Hyde Park, Nueva York, 1882. Nace Franklin Delano Roosevelt en una familia, pues, rica, privilegiada. El extremo opuesto. Totalmente. Viendo la foto de ese niño, nadie se hubiera imaginado que iba a guiar a su país durante la Gran Depresión y una guerra mundial. Nadie. Pero sobre todo, nadie sabía que a los 39 años, la polio lo iba a dejar paralizado de la cintura para abajo. Y ahí está la clave. Muchos biógrafos señalan que la polio, esa tragedia personal, fue lo que forjó su liderazgo. ¿Cómo? Fundamental sobre el poder. El esfuerzo diario, metódico y, súper frustrante de intentar mover sus piernas, de luchar por cada milímetro de avance, le dio una paciencia casi sobrehumana. O sea, no es solo la idea abstracta de superar la adversidad. Estás diciendo que el proceso físico, lento y doloroso, se tradujo en una habilidad política concreta.
Exactamente. Es la misma paciencia que aplicó a la economía años después. Cuando asume la presidencia, Estados Unidos está de rodillas. En pánico total. Los bancos cerrados, la gente en pánico pidiendo soluciones inmediatas y, sobre todo, culpables. La tentación de un líder autoritario que prometiera arreglar todo de un plumazo era enorme. Claro. Pero Roosevelt, entrenado en la lentitud de su propia recuperación, no buscó una solución mágica. Implementó programas graduales, el New Deal, sabiendo que la recuperación real de un país como la suya tomaría tiempo y constancia. Y su primera batalla no fue con el Congreso o con los bancos, fue con la mente de la gente. Su frase más famosa, no, a lo único que debemos temer es al miedo mismo. Justo. Y aquí es donde estas dos vidas, que parecen tan distintas de repente, hacen clic. Hacen clic porque ambos entendieron algo que se nos suele olvidar. El peor tirano no siempre está afuera. A veces, el peor tirano es el miedo, el resentimiento, el pánico que llevamos dentro. Sí, Una mente secuestrada por esas emociones no puede gobernar ni un país ni su propia vida. entonces tienes a Gandhi, que eligió desarmar el odio sin tener poder político. Y tienes a Roosevelt, que eligió ejercer un poder inmenso sin dejarse consumir por el pánico de su pueblo. Entonces, su mayor habilidad no fue ser demócrata o capitalista, sino ser una especie de termostato para la nación. Me encanta esa analogía, un termostato. Cuando el país ardía de pánico, él no se contagiaba. Al contrario, su calma bajaba la temperatura. Esa es la regulación interna en acción, no absorber el caos del entorno. Precisamente. Y esa capacidad es la base de una filosofía muy antigua, que curiosamente no empieza con una promesa de felicidad, sino con una observación bastante dura. A ver, suéltala. La idea es esta: vivir duele. Uf, ¿directo? ¿Sí? No porque hiciste algo mal o porque el universo te odia. Duele porque es parte del paquete. La pérdida, la enfermedad, la frustración son inevitables. Esta corriente de pensamiento que viene del budismo no es tanto una religión como una tecnología de la mente. Un manual de usuario. Algo así. Un manual para entender por qué, incluso cuando tenemos todo lo que supuestamente nos debería hacer felices, a menudo nos sentimos insatisfechos o en conflicto. Ok, pero eso suena un poco a que la culpa es de uno, por sentirse mal. Como si te dijeran, no te quejes, la vida es así. Entiendo por qué suena así, pero es justo lo contrario. La distinción clave está en separar dos niveles de experiencia que siempre mezclamos. Dos niveles. Imagina que te das un martillazo en el dedo. El nivel 1 es el dolor físico. Es inmediato, real, inevitable. Nadie lo puede negar. ¿De acuerdo? Me duele. El nivel 2 es la historia que tu mente construye alrededor de ese dolor en los siguientes segundos. Qué estúpido soy, ¿por qué no me fijé? Ahora no voy a poder terminar esto. Mi jefe me va a matar. Todo me sale mal. Sí, el drama completo. Ese segundo nivel, esa capa de narrativa, es lo que esta filosofía llama sufrimiento. La idea radical es que la mayor parte de nuestro malestar no viene del martillazo, sino de la historia que nos contamos sobre el martillazo. Ah, ya veo, ya veo. El dolor es el hecho crudo. El sufrimiento es nuestra reacción a ese hecho. Justo. No se trata de no sentir el dolor, sino de no añadirle un drama innecesario encima. Exacto. No se trata de huir del dolor, sino de observarlo sin convertirlo en tu identidad. Hay una metáfora que lo explica perfecto. La flor del loto. Claro. Esta flor es un símbolo de pureza en muchas culturas, pero lo interesante es dónde crece. No crece en un manantial de agua cristalina. Crece en el lodo, en aguas estancadas y pantanosas. En lo feo. Sí, la fuerza de la flor del loto no es que evita el lodo. Sus raíces están hundidas en él. Su genialidad es que el lodo no se le pega. Su superficie tiene una cualidad que repele el agua y la suciedad, y por eso emerge limpia. Qué buena imagen. La lección no es que necesitemos una vida limpia para estar bien. Es que podemos aprender a no dejar que el lodo del entorno se nos quede pegado. O sea, el lodo es que te despidan del trabajo. La flor es no dejar que ese despido te defina como un fracasado por los siguientes 10 años. Diste en el clavo. El lodo es una ruptura dolorosa. La flor es procesar ese dolor sin que se convierta en un resentimiento que envenene todas tus futuras relaciones.
Justo eso. La claridad no viene de eliminar las dificultades, sino de no añadirles capas y capas de sufrimiento mental. Y si aplicamos esa lente a Gandhi y Roosevelt, sus historias se ven muy diferentes. A ver, ¿cómo cambia la cosa? La muerte de Gandhi, por ejemplo, a primera vista parece la derrota total de su filosofía. Desde una perspectiva puramente resultadista, sí, pero si lo vemos desde el estado interno, la cosa cambia. Su asesinato no prueba que la no violencia no funcione. Prueba lo increíblemente difícil que es para una sociedad sostenerla cuando el miedo y el resentimiento, ese dolor histórico, toman el control. Claro. El colapso de la India de ese momento no empezó con los disparos. Empezó en las mentes de millones de personas que decidieron que su identidad era el agravio y que la única respuesta posible era la violencia. La mente reacciona en lugar de responder. Y Roosevelt es el otro lado de la moneda. El sufrimiento de la gente. Eso es imposible. Pero como decías, redujo la propagación del miedo. Y eso, desde esta filosofía, es una forma muy práctica de compasión. Es la capacidad de actuar con firmeza, pero sin contaminar la acción con odio o desesperación. Entiendo la teoría, de verdad, pero llevémoslo a la práctica. Todos hemos estado ahí. Te enteras de una traición, un proyecto en el que trabajaste meses se cae, alguien te critica injustamente. El impulso inmediato es la rabia, las ganas de defenderte, de culpar a alguien. Sí, la reacción automática. La mente grita por una solución ya. ¿Cómo aplicas esto sin que se sienta falso o como que te estás reprimiendo? Es la pregunta del millón. Y la respuesta no es piensa en positivo o pon la otra mejilla. Es algo mucho más sutil. Se trata de crear un espacio, por mínimo que sea, entre el estímulo, la mala noticia, y tu respuesta. Una pausa. Una pausa. El hecho ya ocurrió, el dolor ya está ahí, pero la historia que vas a construir sobre ese hecho, esa todavía es flexible. Y en ese pequeño espacio es donde reside toda tu libertad. El problema no desaparece, pero deja de tenerte secuestrado. La vida no se vuelve fácil, pero se vuelve manejable. Y la serenidad no es ser pasivo. No, Es tener la estabilidad para actuar sin echar más leña al fuego. Ese es el hilo que une a estas dos figuras. Uno murió por mantener una mente clara en un mundo lleno de ruido. El otro vivió para demostrar que el liderazgo más efectivo no viene de controlar a los demás, sino de controlarse a uno mismo. no se trata de controlar la vida, sino de aprender a no perderte dentro de ella. Exacto. Bueno, y como no queremos que esto se quede en una charla filosófica, vamos a lo concreto. Hay una herramienta que se puede usar justo en ese momento clave, ¿no? En ese instante antes de que la reacción automática se dispare. Sí, es una práctica diseñada para interrumpir ese reflejo condicionado que tenemos. La mente interpreta, juzga y se defiende en una fracción de segundo. Esta herramienta es como meter un freno de mano mental. Me gusta eso, freno de mano mental. Es una pausa mínima, pero decisiva, para que puedas elegir tu respuesta en lugar de ser víctima de tu reacción. Son 4 pasos, pero no son afirmaciones mágicas. Son más bien recordatorios para reorientar la energía. Ok, vamos paso por paso. ¿Cuál es el primero? El primero es simplemente reconocer. Admitir lo que está pasando sin filtros. No es estoy tranquilo, si por dentro estás hirviendo. Ser honesto. Es decirte a ti mismo, ok, esto se siente fatal. Siento rabia, siento un nudo en el estómago. Nombrar la emoción sin juzgarla le quita muchísima fuerza. Cortas la lucha interna de pretender que no sientes lo que sientes. De acuerdo, ser honesto con uno mismo. Suena simple, pero no lo es. Segundo paso. El segundo es calmar tu cuerpo. No tu mente, tu cuerpo. Es pura biología. Cuando sientes una amenaza, tu ritmo cardíaco se acelera, liberas cortisol, tu cerebro entra en modo lucha o huida. Imposible pensar así. Imposible. En ese estado es imposible pensar con claridad. Así que literalmente te tomas 30 segundos. Respiras profundo un par de veces, sientes tus pies en el suelo. No estás siendo blando. Estás bajando tu ritmo cardíaco para que tu corteza prefrontal, la parte racional, vuelva a tomar el control. Entiendo. Primero reconoces la emoción, luego calmas la reacción física. Tercero,
Este es el que me causa más conflicto. Es el más difícil, sin duda. El tercer paso es extender una intención de cuidado hacia otros. Y aquí viene la parte crucial, incluyendo a la persona o la situación que te está generando el conflicto. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que si mi jefe me acaba de humillar en una junta, tengo que mandarle buenas vibras? Suena o muy ingenuo o casi imposible. ¿Cómo se supone que alguien haga eso sin sentir que se está traicionando a sí mismo? Excelente pregunta. Y es la objeción más común. Hay que entender que esto no es un acto de perdón ni de justificación. No estás diciendo lo que hizo está bien. Es un acto de pragmatismo y autoprotección radical. Autoprotección. Sí, el objetivo no es que la otra persona se sienta mejor. El objetivo es impedir que su veneno se convierta en tu veneno. Cuando te aferras al odio, el único que sigue tomando ese veneno eres tú. Ah, ok. Entonces, este paso es un recordatorio para ti mismo. No voy a permitir que esta situación me convierta en una persona resentida y amargada. Es para proteger tu propia mente. Visto así tiene más sentido. No es para ellos, es para mí. Es para no cargar con esa basura emocional. Exacto. Y el último paso. El último es afirmar un deseo de equilibrio. Recordar que por lo general, las personas no actúan desde un lugar de paz y plenitud cuando causan daño. Suelen actuar desde su propio caos, su propio miedo, su propia ignorancia. Entiendo. De nuevo, no los justifica, pero te da perspectiva. Te permite ver la situación no como un ataque personal, sino como el choque de dos mundos internos complicados. Y desde esa perspectiva, tu acción puede ser mucho más estratégica y menos reactiva. Puedes poner un límite firme sin necesidad de agresión. Puedes tomar una decisión difícil sin cargar con el peso del rencor. Justo. Me gusta. Y hay un ejercicio físico muy simple que complementa esto, ¿no? Algo que se puede hacer en cualquier momento. Sí, algo tan sencillo como caminar. Pero caminar con atención por un par de minutos. ¿Sincronizas tus pasos con tu respiración? ¿Cómo funciona? Al inhalar, eres consciente de cómo te sientes, sin juicio. Al exhalar, simbólicamente sueltas la tensión, la narrativa, la carga innecesaria. No es para alcanzar un estado zen de inmediato, es simplemente para crear ese pequeño espacio mental del que hablábamos. Y ese espacio es todo. Con el tiempo, el mundo no se vuelve menos complicado, pero quizá deja de inundarnos por dentro. Y cuando eso pasa, la acción correcta suele aparecer de forma más natural. Así llegamos al final de la reflexión. La idea central no es que podamos evitar todo el sufrimiento. Eso es imposible. La idea es que no todo el sufrimiento tiene por qué continuar indefinidamente. La diferencia está en lo que hacemos con las cosas una vez que nos han pasado. Cuidar el estado interno desde el que actuamos. La filosofía nos da el mapa. La historia, con gente como Gandhi y Roosevelt, nos muestra los costos y los beneficios de usar ese mapa. Y la naturaleza, con la flor de loto, nos recuerda que se puede crecer en el lodo y aún así florecer. Al final, elegir la claridad en medio del caos es un acto de soberanía personal. Y con esa idea, te dejo una pregunta para nuestro siguiente análisis. Vamos a explorar otra dualidad, histórica. Por un lado, la firma de la 13ª enmienda que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Y casi un siglo después, el inicio de las sentadas de Greensboro, donde estudiantes afroamericanos se sentaron en una cafetería para blancos en un acto de protesta no violenta. ¡Guau! La pregunta que une ambos momentos y que dejamos para reflexionar es: ¿cómo se desmantela una estructura profundamente injusta sin terminar reproduciendo la misma violencia que la sostuvo durante siglos?